¿Qué tal? Bienvenidos a este primer capítulo del curso de electrónica analógica desde cero, y el día de hoy veremos lo que es el amplificador operacional, o también conocido como OP-Amp. Si bien este no es el dispositivo más básico que existe dentro de lo que es electrónica analógica, tenemos dispositivos como el diodo, el transistor y muchos otros, pero este es uno de los más útiles. El amplificador operacional es muy sencillo de utilizar, es muy barato y es muy útil. Sus aplicaciones son prácticamente infinitas. Bien, ¿qué es un amplificador operacional? Los que ya tienen experiencia en algo de electrónica, lo que están estudiando, pueden recordar que un amplificador es un dispositivo que se encarga de generar una ganancia sobre una señal, ya sea de corriente o de voltaje. ¿Ok? Y este no va a ser la excepción. Y como cualquier otro amplificador, siempre se va a representar con un triángulo, como pueden ver aquí. Entonces, este triángulo, este amplificador, lo que hará será generar una ganancia a una señal de entrada, que tenemos aquí, a la izquierda, y nos generará obviamente esta señal de salida, que está alterando, que está aumentando una ganancia a la señal de entrada. Ok, hasta aquí se comportaría como cualquier otro amplificador. Se podría comportar como un transistor. Un simple transistor también nos puede generar una amplificación. Pero ¿qué es lo que lo hace especial? Lo que lo hace especial es, primero, que aquí tenemos dos entradas. Una entrada que está etiquetada con un símbolo de menos, que es la entrada inversora, y una entrada que está etiquetada con el símbolo de más, que es la entrada no inversora. Cada una con sus características. Ahora, una de las cosas más importantes de este amplificador es de que internamente tiene mucha electrónica. Tiene muchos componentes internos y nos dan dos de las características que siempre vas a buscar cuando tú diseñes un amplificador. Cualquier etapa que tú tengas que diseñar, tienes que cumplir con dos características básicas. La primera es la impedancia de entrada. La impedancia de entrada de este amplificador, que vamos a llamarla como ZI, es gigante, es muy grande, y esto de forma ideal, ojo, en un sistema real no es así, pero de forma ideal se puede aproximar a infinito. Entonces la impedancia de entrada es muy alta, y eso es algo que siempre vas a buscar en cualquier amplificador. ¿Por qué? Porque una impedancia de entrada infinita te va a permitir aislar etapas. ¿Por qué vamos a aislar una etapa? Porque si tienes aquí algo electrónico a la izquierda, cualquier voltaje que esté aquí, por ejemplo un voltaje A y aquí un voltaje B, que son las dos entradas, las corrientes que van a inducir hacia nuestro OP-Amp van a ser igual a 0. Entonces no hay corrientes que están ingresando aquí. Por lo tanto, esta etapa es aislada. Todo lo que pase a la derecha no va a afectar al circuito que ya tenías aquí previamente. Es por eso que es importante tener una impedancia alta, lo más alta posible. Y aquí, los ingenieros que ya diseñaron este amplificador lo tuvieron en cuenta y nos dieron justamente esta característica. Y lo segundo, que es muy importante, es la impedancia de salida. Y como te podrás imaginar, la impedancia de salida que nosotros buscamos en cualquier amplificador perfecto, en cualquier amplificador ideal, es de que ésta sea igual a 0. Por lo tanto, la corriente que va a circular por aquí va a ser obviamente diferente de 0. Va a existir una corriente. Y esta corriente idealmente podríamos asumir que es infinita. Sí, porque la impedancia es 0. Pero no. Asumamos simplemente que la corriente de salida va a ser diferente de 0. Ahora, ¿cuál es la otra característica muy importante de nuestro OP-Amp? Que es la alimentación. A diferencia de otros circuitos, el OP-Amp soporta una alimentación simétrica. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener dos terminales de alimentación. El primer terminal va a ser una alimentación positiva. Y el segundo terminal va a ser una alimentación negativa. Ahora, estos voltajes podrían ser en algunos casos, depende del modelo del OP-Amp, diferentes. No tienen que ser simétricas. O sea, puede ser aquí más 10 voltios, menos 5 voltios. Podría ser valores diferentes. Pero normalmente se acostumbra a colocar valores simétricos. O sea, más menos 10, más menos 15 voltios. Ok. Normalmente es así. Por ejemplo, en el clásico modelo que el que
más popular de todo, asumamos que es este, que es el LM741. Se lo vas a encontrar en cualquier tienda electrónica. Normalmente se trabaja con una fuente simétrica. La ganancia en lazo abierto, ojo, todo esto es en lazo abierto, no tenemos realimentación todavía. Esta ganancia, como un amplificador ideal, siempre va a ser infinita. Ok, volvemos. ¿Existe un circuito que tenga ganancia infinita? No existe como tal el infinito, pero es una buena aproximación, ya que este valor es muy grande. Aún así, en el sistema real, en un LM741, la ganancia es enorme, y asumir que es infinito creo que basta y sobra para poder entender. Ahora, otra cosa. Internamente, este amplificador es un tipo muy particular, y este amplificador es un amplificador diferencial. ¿Qué significa el amplificador diferencial? Que aquí adentro no le importa cuánto es el voltaje A o cuánto es el voltaje B. Aquí lo que interesa es la diferencia del potencial. Aquí lo que interesa es la diferencia entre estos dos. Entonces podemos llamar un tercer parámetro que va a ser el voltaje D. El voltaje D es la diferencia entre estos dos voltajes. Entonces podemos llamar que el voltaje D va a ser igual al voltaje en el terminal no inversor, a voltaje en el terminal no inversor en el voltaje más, menos el voltaje del terminal inversor. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Hay otra ecuación que es muy importante también. ¿Cuál va a ser el voltaje de salida? Aquí tenemos un voltaje de salida. Ese voltaje de salida va a ser igual, como ya se pueden imaginar, a la ganancia por el voltaje diferencial. Ok, entonces nosotros podríamos reemplazar esas dos ecuaciones y podríamos decir que el voltaje de salida va a ser igual a la ganancia multiplicado por ¿quién? Por el voltaje en el terminal no inversor menos el voltaje en el terminal inversor. Ok, y esta sería nuestra fórmula, la fórmula que vamos a utilizar para todo. Luego veremos que hay una regla práctica, pero esta es la fórmula de la cual se va a generar todo lo demás. Vamos a ver un ejemplo, pero con parámetros reales. Ya vimos esto es lo ideal, pero lo ideal no es lo que sucede. Acá primero que tenemos que considerar una cosa, que en un circuito convencional, ¿no?, la ganancia normalmente se va a aproximar o va a ser superior, pero un valor común es 200.000. ¿Ok? Es un valor muy grande y es un valor típico que puede tener un op-amp. Ok, entonces si nosotros, por ejemplo, decimos que tenemos dos voltajes, voltaje A y voltaje B. Si tenemos, por ejemplo, un voltaje A que va a ser igual a 5 voltios y tenemos un voltaje B que va a ser igual a 3 voltios. Ok, entonces ¿cuánto sería nuestro voltaje de salida? Ok, entonces vamos a amplificar, vamos a hacer la fórmula. Ok, entonces aquí mi voltaje de salida va a ser igual a mi ganancia, que ya no lo voy a escribir, es un número muy grande, multiplicado por mi voltaje no inversor, que es el voltaje en B, que sería 3, menos mi voltaje no inversor, que sería 5. Entonces esto sería igual a 200.000 por menos 2. ¿Esto es posible? Y la respuesta es que no es posible. O sea, no podemos tener 400.000 voltios o menos 400.000 voltios en la salida. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Va a suceder que vamos a entrar en un modo de saturación. Vamos a saturar nuestro amplificador. ¿Qué significa saturar? Significa que vamos a llegar al punto máximo. Vamos a estrangular nuestro amplificador y vamos a sacarle la máxima salida posible. De forma ideal, nuestro voltaje de salida máximo será el voltaje de alimentación. En este caso, si alimentamos con 15 voltios, nuestra salida sería 15 voltios. Pero eso no es real. Un amplificador tiene pérdidas internas y normalmente esas pérdidas oscilan el 1.5 a 2 voltios. Si tú vas a contar con una alimentación VCC que sea de más o menos 15 voltios, ojo, es una fuente simétrica, entonces vas a tener un voltaje de saturación, o sea, el voltaje máximo que te puede otorgar va a ser igual a un más o menos 13 voltios.
O podrías en algunos casos considerar más o menos 13.5 voltios. Entonces, cuando tu amplificador se sature, no vas a conseguir esto, nunca. Vas a conseguir el voltaje máximo que te puede dar, que es 13.5. Si lo vas a alimentar con 20, ok, te va a dar 18 voltios. ¿Entiendes? Si vas a alimentarlo con 5, te va a dar 3 voltios, 3.5 máximo. Ahora, si ponemos otro ejemplo, vamos a poner otro ejemplo aquí, que nuestro voltaje A sea igual a 1 voltio y nuestro voltaje B sea igual a 2 voltios. Entonces, ¿cuánto será nuestro voltaje de salida? Ok. Repetimos el proceso. Tenemos que nuestro voltaje de salida será igual a la ganancia por, en este caso sería 2 voltios, menos el voltaje inversor, que sería 1 voltio. Y esto va a ser igual a G por 1, que es G. Ok, ¿vamos a tener 200.000 voltios de la salida? No vamos a tener 200.000 voltios. Lo que vamos a tener es saturarlo, pero como tenemos aquí positivo, un voltaje positivo, entonces esto va a saturar a más 13 voltios. Ojo, asumiendo que tenemos una fuente de 15 voltios, ¿sí? Asumiendo esto. Ok, entonces como regla práctica, basta con decir que si el voltaje en el terminal no inversor es mayor al voltaje del terminal inversor, entonces la salida será el voltaje positivo de saturación más B saturación, voltaje de saturación. Y si nuestro voltaje inversor es mayor a nuestro voltaje no inversor, entonces el voltaje de salida será igual a menos Vs de saturación. Listo, si tu voltaje en el terminal no inversor es el más grande, saturamos a más VCC. Y si tu voltaje en el terminal inversor es el más grande, entonces saturamos a menos VCC. Ahora lo que queremos será comprobar si realmente todo lo que hemos estado viendo en la parte teórica funciona en el circuito real. Real entre comillas, ya que no tengo un osciloscopio para poder mostrarles cómo funciona. Así que nos basaremos en esta simulación. Ok, aquí estamos usando un LM741, como les mencioné, con una alimentación de más o menos 10 voltios, una resistencia de salida y en entrada, que es lo más importante, en el terminal inversor tenemos 0 voltios, que estamos a tierra directamente, y en el terminal no inversor tenemos 5 voltios, una señal triangular que va desde menos 2.5 hasta 2.5 voltios. Aquí tenemos el osciloscopio de 2 canales, y la línea roja es la entrada. Esta entrada no hay que ver porque es 0 voltios y la línea azul es la salida. Ok, entonces vamos a iniciar la simulación y vamos a ver cómo se comporta. Y se lo tenemos aquí. Vamos a poner pausa y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Como podemos ver aquí, nuestra señal roja, que va desde menos 2.5 voltios a 2.5 voltios, está oscilando. Y si nos acercamos un poco, vamos a ver que hay justamente un cambio. Cuando nuestra señal, esto vamos a ampliarlo un poco, cuando nuestra señal es positiva, ojo, miren, aquí es positivo, entonces se supone que aquí nuestro sistema, nuestro circuito va a saturar. Y como este es mayor que esto es mayor que 0, entonces nuestro circuito va a saturar a más VCC. Y como podemos ver, aquí está elevándose nuestra señal de salida y tenemos aquí VCC. Aquí está saturado. Aquí parece un desfase porque no están al mismo nivel. Si lo ponemos así a escala 5 voltios, vemos que exactamente cuando estamos en 0 es que estás viendo el cambio de saturación. Ok, estamos aquí saturados. Y aquí el sistema, la señal, sigue mayor a 0. Pero llega a un punto donde aquí la señal se vuelve negativa y la señal es menor que 0. Por lo tanto, como esta señal de la entrada es menor que 0 y por lo tanto es el mayor, entonces el sistema va a saturar a menos VCC. Ok, entonces aquí tenemos menos VCC. Por lo tanto, en el semiciclo negativo tenemos saturado a menos VCC. Y esto se va a ir repitiendo.
Entonces sí cumple lo que hemos estado diciendo del comportamiento del op-amp. Pero aquí hay una cosa interesante que sucede en el sistema real. Aquí no es instantáneo. Podemos ver que acá hay una pequeña diagonal. Esto no es del todo recto. Claro que si nosotros aumentamos la escala, eso se va perdiendo un poco. Y es más apreciable cuando nosotros nos acercamos. Aquí vamos a ver vamos a hacer la prueba de otro de los comportamientos de la alimentación. Recordemos que aquí no es necesario, como les mencioné, obligatorio usar una fuente simétrica. Esto podríamos mandarlo a tierra. Ok, aquí podríamos borrar esto y podríamos conectarlo a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando sea mayor, saturamos a VCC, y cuando sea menor, saturamos, entre comillas, a 0 voltios. Ok, podemos probarlo. Y en nuestro osciloscopio vamos a ver, ojo, no es ideal, pero podemos ver que cuando aquí nuestra salida es negativa, entonces aquí tiende a 0. Ok, tiende a saturar a 0. Ok, ¿cuánto es en realidad? Es 800 milivoltios. ¿Por qué? Porque, bueno, acá hay otros parámetros que se deben ajustar. Es más, aquí el pin 5 y el pin 1 son los parámetros de offset. Pero hasta aquí entendemos que en nuestro sistema se va a saturar, ¿no? Cuando este es negativo, al voltaje negativo de entrada, que en este caso sería 0, y cuando este es mayor en el no inversor, se va a saturar justamente a la señal positiva, que es más VCC. Ahora, lo otro que teníamos que determinar es que la saturación en el sistema real no va a llegar a más VCC y menos VCC. Típicamente dijimos que va a ser 1,5 voltios o 2 voltios menor que el voltaje de alimentación. De aquí vamos a ver, este señal no está saturando a 10 voltios. Como podemos ver, está saturando a 9.1 voltios. O sea que hay más o menos 900 milivoltios de pérdidas. Y eso es normal. Es más, es muy bueno, ya que normalmente en pruebas experimentales van a ver que esa pérdida es mucho más grande. Sí, puede llegar a ser 1,5 voltios o 2 voltios perfectamente. Y una última cosa, que es un detalle que muchos pasan desapercibido, es ok, ¿qué pasa si tú no tienes una fuente simétrica en tu casa y tienes, bueno, aquí menos 10 voltios? ¿Cómo genero menos 10 voltios si no tengo una fuente especializada? Bueno, hay una forma muy sencilla con dos fuentes, ¿sí?, normales, generar un voltaje simétrico. Bueno, aquí tenemos, acuérdate, el pin 7 que es para más VCC y el pin 4 que es para menos VCC. Entonces lo que hacemos es tener dos fuentes convencionales, mira, dos fuentes normales, y las vamos a conectar en serie. Aquí en el nodo central damos una derivación a tierra y los otros dos extremos los conectamos. Este va a ser el positivo y este va a ser el negativo. Conectados de esta manera, el comportamiento va a ser igual a conectar una fuente de más VCC y menos VCC. Entonces podemos simular y vamos a ver que su comportamiento es exactamente igual. Recuerden, tenemos saturación a 9.10 en positivo y saturación en negativo de menos 9.10. Se cumple perfectamente todo lo que hemos estado viendo. Bueno, si llegaste a este punto del video te lo agradezco. Creo que el video quedará un poco más largo de lo que yo esperaba. Pero si te gustó y si te pareció que pudiste aprender algo, entonces espero que puedas suscribirte al canal y dejarle un like al video. Ok, entonces esto sería todo y nos vemos en el próximo. Gracias.